Hola a todos, yo soy Daniel Fuentes y bienvenidos a Mundo Oftalmo. Nuestros invitados el día de hoy son la doctora Tamara Montenegro y el doctor Juan López Ulloa. La doctora Tamara comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, luego cursó la especialidad en la Asociación para Evitar la Ceguera, especialidad en oftalmología. Después hizo una alta especialidad en microcirugía del segmento anterior, igual en la Asociación para Evitar la Ceguera. Después, a lo largo de su trayectoria, fungió cargos en la dirección médica en el Centro Estatal de Oftalmología en Campeche, médico para laboratorios TEA, en Clermont Ferrand, en Francia. Muchas gracias, Tamara, por aceptar la invitación y bienvenida. Voy a dar paso para presentar al doctor Ulloa, quien comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después realizó un servicio social en Los Altos de Chiapas, para luego realizar la especialidad de oftalmología en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Tuvo interés por la salud pública, por lo cual lo llevó a realizar 2 rotaciones clínicas en África y una maestría en salud pública oftalmológica en el Centro Internacional de Salud Visual en Londres. Posteriormente realizó una alta especialidad en microcirugía del segmento anterior en el IMO, es parte de la casa, y también pasó a formar parte del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva. Fue invitado a realizar un fellowship en oftalmología internacional en el Hospital Queen Margaret en Escocia y uno en retina médica y quirúrgica vitrorretiniana en el Hospital Whipps Cross en Londres. Actualmente desempeña la función de cirujano adscrito en el sistema CHEC en Newcastle, así como investigador honorario de la Universidad de San Andrews, y ha colaborado en distintos grupos de investigación nacionales e internacionales. Tiene más de 15 publicaciones en diversas revistas, incluyendo el Eye Ophthalmic Epidemiology, y su principal interés es la cirugía de catarata, todas las implicaciones en los sistemas nacionales de salud, y también ha colaborado en la creación de aplicaciones digitales en el contexto de la oftalmología clínica. Juan, bienvenido. Es todo tu foro. Puedes compartir pantalla. Voy a silenciar mi micrófono para darte audiencia. Muchas gracias. Suena muy oficial la introducción. Gracias, gracias. Voy a platicarles hoy un poquito de la investigación o del proyecto en el que estoy colaborando con la Universidad de St. Andrews. Me estaba platicando con Daniel y la idea es un poquito hacer un poco el contraste, porque tengo entendido que la doctora Tamara está trabajando con TEA y es un punto de vista más como farmacológico y más clínico. El proyecto en el que yo estoy es un poquito más para nivel, quizás un poco más básico, pero es más para atención a nivel primario. Entonces, la Universidad de St. Andrews, voy a compartirles ahora la pantalla, share, y le hago aquí, y después le pico acá. Daniel, ¿lo alcanzamos a ver? Estás en mute. Se ven tus diapositivas perfectamente. Igual se pasaron sin ningún problema. Excelente. Bueno, entonces, les platico un poco sobre el proyecto ArcLight. El proyecto ArcLight nace desde la Universidad de St. Andrews en colaboración con el Sistema Nacional de Salud de Escocia. Y yo, como investigador de la universidad, me invitaron a formar parte y me ha gustado bastante el proyecto. Básicamente, ay, disculpen, básicamente nace el proyecto como una empresa social que sí es con fines de lucro, pero el lucro está enfocado a hacer que la misma empresa vaya creciendo. Y el principal objetivo es ayudar a países que tienen de medianos a bajos recursos, poder fortalecer el sistema de salud en cuanto a patologías oftalmológicas. Nace principalmente de estos dos mapas. Estos mapas a mí me gustan mucho, es algo que manejábamos mucho en la maestría de salud pública. El mapa de arriba es una manifestación, como un esquema
de la densidad poblacional de pacientes que tienen patologías oculares. Entonces podemos ver cómo países bueno, el subcontinente asiático en India, África subsahariana, el sudeste asiático están inflados en comparación a su tamaño geográfico real, lo que está representando que ahí es donde se concentra más la patología. El continente americano lo vemos bastante flaco, pero esto es más que nada porque tenemos una densidad poblacional mucho menor al resto del mundo, no tanto que no tengamos patología. Y el mapa de abajo lo que nos representa es la cantidad de oftalmólogos y personal de la salud en cuanto a salud oftalmológica hay de acuerdo al país. Entonces vemos ahí Europa mucho más inflada, Japón mucho más inflado, pero vemos África casi ni siquiera está en el mapa. Y me da mucho gusto ver que México tiene un tamaño bastante robusto, lo que significa que estamos bastante bien posicionados. El problema de México, como lo sabemos todos, es que los doctores normalmente estamos en ciudades y dejamos el ámbito rural bastante desprotegido. Basados en ese mapa, estos dos caballeros, el doctor Blakey a la izquierda y Sir William J. Williams, un optómetra ingeniero, pensaron mucho y dijeron, bueno, ¿cuál es la principal razón de que no podamos brindar atención oftalmológica? Y llegaron a la conclusión de que la principal herramienta a nivel básico es el oftalmoscopio. Y el oftalmoscopio, como todos recordaremos cuando éramos estudiantes de medicina, ya hace algunas primaveras, el oftalmoscopio directo es bastante caro y es complejo de usar, es frágil, tiene focos, tiene piezas difíciles de reemplazar. No todo el mundo compraba el oftalmoscopio cuando estábamos en medicina. Entonces, una forma de innovar y tratar de solucionar este problema era tratar de crear un aparato que fuera lo contrario, que fuera de bajo costo, que fuera de buena calidad, que no tuviera materiales adicionales, que fuera sólido y robusto, que fuera portable y que fuese de una sola pieza. Y a lo que llegaron fue a este aparato, el que vemos hasta la izquierda. Ese fue el prototipo al que llegaron en el 2008. Es básicamente una luz LED con una lupa y una mirilla, y eso permitía hacer exploraciones de fondo de ojo. A medida que han pasado los años y con diferentes iteraciones, eventualmente llegamos hasta el Mark IV, que es el que vemos hasta la derecha. Y lo que consta, no sé, ¿podemos ver ahí mi cursor, Daniel? ¿O no? No alcanzo a ver tu cursor. Ah, no pasa nada. Lo que podemos ver justo en medio es que el aparato consta de una mirilla. Esta mirilla tiene una lupa de acrílico que permite ajustarse para cambiar la magnificación y poder ver a través de cristalino y ver fondo de ojo. Tiene un panel solar que permite cargar esto si no hay acceso a una red eléctrica. También tiene un cargador USB que se puede cargar. Tu oftalmoscopio lo cargas con tu computadora, que me parece magnífico. Tienen también una serie de mirillas para poder ver conjuntiva, ver superficie. Tiene luz, una lupa normal, pero también tiene una luz azul para poder utilizar cuando tenemos fluoresceína. Y esto básicamente permite la exploración completa del ojo de una forma bastante sencilla. Tiene además algunas herramientas extras. Tiene, por ejemplo, ese periquito que sirve mucho para la oftalmoción, la exploración de pediátricos. Y una regla y demás cositas que ayudan. Pero lo principal es que ayuda a ver fondo de ojo. Y este es el paquete en donde cómo se comercializa. Entonces, no solamente es el aparato, sino tiene una cartilla de Snellen portátil bastante básica, su cargador USB, tiene una capacidad de colocarle un otoscopio para poder hacer exploración también de oído, y tiene un adaptador para celular, que de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Y todo esto en Reino Unido se vende por aproximadamente 55 libras, que son más o menos 2,000 pesos. Es algo caro, pero la forma en que la empresa funciona es que se vende en Reino Unido y con el dinero extra se puede subsidiar para que los usuarios en África y en sudeste asiático puedan comprarlo a precios mucho menores, más o menos 5 libras, que son 150 pesos. No sabemos en cuánto saldría en México, todavía estamos como tratando de ver cuál va a ser eso, pero la idea es que después podamos meter esto también en América Latina. Y así es, así se ve. Es compacto, es chiquito, eso se puede llevar a todas partes, en el consultorio o en campo. Ahora,
el proyecto de ArcLight no solamente es el aparato, el proyecto en sí consta de 4 pilares, que es el dispositivo, los dispositivos, entrenamiento que se le da a los usuarios, la implementación del programa y la abogacía. Les voy a platicar un poquito en resumen para no hacerlo tan largo. El dispositivo, ya les enseñé el principal, que es el ArcLight. El ArcLight es como la herramienta principal, que es el oftalmoscopio directo para fondo de ojo. Pero también tenemos uno específico para tracoma, que es el ALICE. Estamos trabajando en una adaptación de un oftalmoscopio binocular indirecto, que es el HOLO. Tenemos también aparatos de cribado rápido. Estamos trabajando en un tonómetro, que también puede utilizarse en campo. Entonces, hay una familia de dispositivos que ahorita se están trabajando y se está investigando. Y lo importante de esto es que todos estos dispositivos son mucho más asequibles, son baratos, son portátiles, son fáciles de cargar y son fáciles de utilizar. Aquí vemos, por ejemplo, el ALICE. El ALICE lo utilizamos para tracoma. Este no sirve para ver fondo de ojo, entonces no tiene la mirilla para fondo de ojo. El programa ArcLight consta muchísimo de retroalimentación. Entonces, los mismos usuarios le comentaron a los ingenieros de ArcLight que esto principalmente en Tanzania, todavía hay muchísimo tracoma. Entonces, necesitaban un aparato que fuese específico para tracoma. Se le quitó la mirilla para fondo de ojo, se hizo una lupa más grande, se le puso una lámpara más luminosa para utilizar con la fluoresceína y salió la ALICE. Y se comercializa o se distribuye como vemos a la izquierda. Es sumamente barato, es sumamente efectivo y esto se le da a todos los usuarios que salen a campo en Tanzania en programas de cribado y detección de tracoma. Y el mismo ALICE también, ¿por qué no? Se le aprovechó para poner el otoscopio y también funciona como también para hacer algo de diagnóstico de patologías auditivas. Y podemos ver a la izquierda como una compañera está utilizando el ALICE para poder ver a través de la lupa y poder detectar algún tipo de patología. Ese es uno de los dispositivos. Otro de los dispositivos que le interesará más a nuestros compañeros retinólogos, ese es el binocular indirecto. Es mucho más chiquito, pesa muy poco, también se carga con USB, se carga con un panel solar. Es mucho más fácil de colocarse que el tradicional, es mucho más ligero. Se basa con focos LED, entonces es sumamente fácil si se tiene que cambiar un foco, no se tiene que utilizar un foco en particular, no se gasta tanto en mantenimiento y realmente da una muy buena imagen. Yo lo he utilizado y la pregunta sería, ¿es igual? Este en particular, no. Yo lo he comparado con un indirecto tradicional y la verdad es que la resolución de la imagen de un directo tradicional es mejor, pero cuesta un décimo de lo que cuesta un binocular directo. Que de nueva cuenta, si estamos hablando de lugares que tienen recursos escasos y de difícil acceso, este tipo de aparatos es clave para poder aumentar el acceso a salud y a servicios. Y de igual forma, ahorita se tiene un proyecto para tratar de adaptar láser, para poder dar láser de forma indirecta también. Todavía está en veremos, todavía está en proyecto, pero es la intención. De igual forma, aquí les pongo como imágenes en corto de los otros dispositivos. Arriba a la derecha vemos el Holo, el que ya les mencioné. El en medio es el ArcLight tradicional, este es el Mark III, es una foto de una iteración previa. Abajo vemos el ALICE, que ya les comenté que es para tracoma. Arriba a la derecha tenemos unas lupillas para hacer oculoplástica, que todos hemos visto a los compañeros de oculoplástica que tienen sus lupillas que tienen una imagen bastante buena. Esta sirve también y es mucho más económica. El en medio es el Sauron. No. El en medio es el Beowulf, que todos hemos visto esas impresiones digitales que teníamos en la residencia para hacer las fotos en celular. Bueno, este ya es como más en forma. Y abajo es el Wilson, que ese es el prototipo del tonómetro, que todavía está en investigación. Entonces, es toda una familia de diferentes dispositivos y como ven, se ve son de plástico, son mucho más asequibles. Si una de estas se rompe, se puede cambiar
Estúpidamente no traje el mío, creo que lo dejé en el consultorio. Hubiera sido padre que se los enseñara, pero no lo pensé, perdón. Pero son muy portátiles. Y entonces, junto con el dispositivo, el programa de ArcLight no nada más es el dispositivo, sino también cómo poder dar entrenamiento y cómo hacer que las personas que van a utilizarlo puedan utilizarlo de buena forma. Entonces, otro de los pilares es el del entrenamiento. Y para el entrenamiento hay una serie de material de educación, porque otra vez estamos hablando de que a la gente a la que se está entrenando no necesariamente son doctores, sino son técnicos, son enfermeras, son optómetras. Entonces, se hizo una recolección de datos y se imprimió en esta serie de tarjetas que se llaman Atoms. Los Atoms van dentro del mismo estuchito y es una referencia rápida y directa a las patologías más comunes que se pueden encontrar ellos en el campo. De igual forma, a través del programa de retroalimentación, cuando a los ingenieros se les estaba diciendo, hemos visto más de esto, hemos visto más de esta patología, existe un ATOMS, por ejemplo, específicamente de tracoma, entonces el mismo proyecto está en constante desarrollo y en constante innovación para tratar de hacer cosas que sean más pertinentes no para el mercado, sino para los usuarios que lo vayan a estar utilizando. Y este es un video, una breve descripción, un breve video de cómo funciona el ArcLight. Podemos ver que es bastante eh, portátil. Es particularmente útil para hacer diagnósticos rápidos o de cribado en pacientes pediátricos. Entonces, hubo un estudio que se hizo en la India donde el ArcLight funciona bastante bien para hacer identificación de estrabismo. Podemos identificar si hay opacidad de medios para detectar si el paciente tuviese una catarata congénita, coloboma. Ahí podemos ver cómo se ve el reflejo rojo de forma bastante adecuada. Y esto, la mayoría de los videos que vamos a ver son en pacientes en África subsahariana. Podemos ver aquí como Blake está en uno de los talleres, se les proporciona, a los compañeros se les proporcionan los dispositivos y el material que vamos a utilizar. Esto es algo que a mí todavía me impresiona muchísimo, cómo se adapta al celular. Entonces, el adaptador podemos ver a la izquierda, el adaptador es un plástico con una liga que se alinea perfectamente a la cámara del celular y nos da imágenes mucho más claras de lo que podríamos esperar que podemos conseguir en campo. Estas imágenes a la derecha son imágenes que no están editadas y vienen directamente del ArcLight. Me impresiona lo claro que se ve el nervio óptico, por ejemplo, en esa imagen. Y esto se logra simplemente colocando el ArcLight a una cámara de cualquier teléfono que, curiosamente, en estas zonas de bajos recursos, los teléfonos celulares están en todas partes. Y esto cuando yo hice mi servicio social en Los Altos, en Chiapas, de igual forma yo podía hablar con los técnicos y todo el mundo tiene acceso a un celular con cámara. Entonces esto para telemedicina es bastante importante y es bastante relevante. Aquí es un pequeño video de cómo se utilizaba. Hay un programa que existe entre las universidades de San Andrews y Kenia, que también era muy similar al que tienen con el London School of Hygiene, que Van sabe de ello. Podemos ver cómo se adapta el ArcLight rápidamente al teléfono celular, a la cámara, y las fotos que se toman son de mucho más resolución que las fotos que todos hemos recibido del compañero que no es oftalmo, que le toma la foto a toda la cara y nos la manda y quieren que hagamos el diagnóstico. Ahí podemos ver cómo la foto llega en tiempo real al doctor o la doctora que esté del otro lado del teléfono y se pueden dar comentarios e instrucciones puntuales, directas, eh, a tiempo sobre qué es lo que se tiene que hacer. Y ahí vemos al compañero viendo fondo de ojo a través de la lupilla del ArcLight. Y de igual forma la doctora Helen es una colaboradora del proyecto. Además de todo esto, parte de la educación tenemos estos simuladores, los simuladores de fondo de ojo, que igual son sumamente espartanos, son muy baratos, pero siguen siendo de muchísima utilidad. Es una cajita de plástico con una impresión tridimensional de fondo de ojo y un acrílico que utilizamos para simular el cristalino. Y esto sirve para entrenar al usuario para hacer exploraciones de fondo de ojo. Estas impresiones les colocamos una estrellita, un circulito en superior temporal, inferior nasal, y de esa forma le podemos probar que el usuario sepa utilizar el ArcLight. Y en una serie de exámenes que hacemos, le podemos preguntar al compañero qué viste en el ojo 3P.
Y en el ojo 3P resulta que tenemos una impresión de una cicatriz de toxoplasma. Entonces el usuario nos va a decir después de que él vio, bueno, en el 3P yo vi una lesión hiperpigmentada de tal y tal y tal característica y nosotros en nuestra examinación podemos decir, sí, sí pudo localizarlo, sí pudo describirlo, en efecto pudo ver las cosas que estamos tratando de probar. Y eso es parte de la educación y el entrenamiento que damos. Eso es un video en tiempo real de cómo el ArcLight se puede adaptar a la cámara. Vemos la resolución. Ese paciente ni siquiera está dilatado. Y podemos ver cómo la resolución y la calidad de la imagen es infinitamente mejor de lo que podemos lograr simplemente con el celular. Y es sumamente fácil de usar también. Entonces, también una de las cuestiones es que pasó COVID cuando estábamos trabajando con esto y una forma de entrenar a los estudiantes y a los residentes para hacer oftalmología directa, si no tienes al paciente enfrente, difícilmente vas a saber cómo. Entonces, estas simulaciones sirven también muchísimo para eso. Entonces, el pilar de educación junta los talleres, junta los atoms, junta los materiales de simulación y junta dispositivos móviles, algunas aplicaciones que se están diseñando para eso, para poder enseñar a los usuarios a utilizar bien el aparato. Y la implementación, que es otro de los pilares, incluye la investigación, es bastante relevante. Me voy a ir un poquito más rápido porque Tamara tiene que hablar. En cuanto a evidencia, hay bastante evidencia y es bastante sólida ya. Les voy a dar un resumen de las publicaciones que ya hemos hecho. En AI tenemos publicado por parte de la Universidad de Dundee, déjenme nada más muevo esto para poder ver mis notas. Se hizo una comparación directa en estudiantes de medicina entre un oftalmoscopio directo y un oftalmoscopio ArcLight para ver si los estudiantes aprendían mejor o podían realizar la oftalmoscopía de forma similar y se probó que el ArcLight era más adecuado y preferido por los estudiantes sobre un oftalmoscopio directo de marca Killer. En Pakistán, el doctor Moan y su grupo en la Universidad de Lahore hicieron un estudio similar con residentes no oftalmológicos, estos incluían pediatras, y de igual forma encontraron que la mayoría prefería el ArcLight a un oftalmoscopio directo, lo encontraron más fácil de utilizar. De igual forma, en Malawi, muchos estudios están hechos en África. En Malawi encontraron que uno de los primeros estudios, y este se publicó en el British Medical Journal of Innovation, demostró que el dispositivo en trabajadores de primera línea es tan efectivo como un oftalmoscopio directo para identificar signos oculares en el segmento posterior, incluida retinopatía diabética y glaucoma. Un estudio similar mostró lo mismo para pacientes pediátricos para catarata, retinoblastoma y coloboma. Un equipo en Pakistán hizo algo similar para retinopatía diabética, mostrando que el ArcLight es igual de efectivo que un oftalmoscopio tradicional. En Ruanda se hizo un estudio masivo con enfermeras comunitarias, no oftalmológicas, sino comunitarias, para detectar catarata congénita y retinoblastoma en pacientes pediátricos. En India, el que ya había comentado, se hizo un estudio con pediatras mostrando lo efectivo que es para hacer diagnósticos de estrabismo. Ahí podemos ver, por ejemplo, es como se podría apreciar utilizando el ArcLight, que es muy similar a utilizando un oftalmoscopio directo, el reflejo rojo en pacientes con estrabismo. A la derecha vemos una catarata, arriba a la derecha vemos una opacidad total, ya sea, no, quizás una catarata o un coloboma, no alcanzamos a ver. Abajo a la izquierda, en la D, podemos ver un estrabismo bastante evidente. Y todo esto utilizando el ArcLight. Y vaya, este artículo habla sobre el uso del ArcLight en educación durante COVID. Este fue uno en el que yo participé. Este es para utilizar los simuladores para hacer educación en cuanto a láser. Y hay muchos más artículos, no los voy a aburrir con todos estos. Y los talleres de capacitación, que es parte de la aproximación, de la aproximación en general, cuando van a África, todavía no me ha tocado a mí, pero cuando yo vaya a México y lleve el ArcLight, esto sí lo voy a hacer. El chiste es que vamos a ir dos entrenadores de la universidad y esos entrenadores entrenamos a los entrenadores, no al usuario, sino entrenamos a los entrenadores y estos 10 a 20 entrenadores por grupo, ellos mismos ahora sí van a entrenar a los usuarios. Entonces de 2 se van a 10, de 10 se van a 1000 y de 1000
a Blake le gusta exagerar y Blake pone millones. Pero esa es la idea, que se vaya aumentando. Y a medida que han pasado los años, ya lleva como 10 años el proyecto, los talleres han sido cada vez más organizados, los materiales de examinación han sido más estandarizados, ya hay una red bastante bien establecida en África, en Tanzania y Kenia, Malawi principalmente, sobre cómo hacer estos talleres, quiénes son los que están ahí para recibirnos. Yo espero que con este tipo de pláticas podamos hacer algo similar en México y podamos empezar a tener estos talleres, vaya, no en Querétaro y la Ciudad de México, pero sí podríamos ir a se me olvidó el nombre de esta comunidad que tiene Limón Hidalgo. Este, Ah, ya, ay, se me acaba de ir, no. Ah, sí, pero, ay, se me fue el nombre, no la de manches. Hidalgo. Daniel, tú, Se me... Alfajayucan, amigo. Alfa Alfa Jayucan, Jayucan, ahí cierto. está. Hola, Sare. Hola. Pero este tipo de talleres se podría dar en Alfajayucan, se podría dar en estos otros, vaya, en todas estas comunidades que tienen escasez de doctores, escasez de personal médico, se pueden dar este tipo de talleres no para hacer el tratamiento, sino para hacer cribados, para hacer un acercamiento y después estos pacientes pueden ser referidos bueno, a Limo, por ejemplo, o ser referidos a otros hospitales, pero ya con una idea mucho más clara qué es lo que necesita el paciente. Entonces ahí podemos ver los talleres, se enseña cómo hacer agudeza visual, cómo utilizar el Atoms. eh, Todo esto lo vamos a tener traducido al español, claro está, pero podemos utilizar este template que ya se está utilizando en muchos países para hacer algo similar en México y poder llevar esta innovación pues a la gente que lo necesita, pues. De igual forma, también hay talleres ya para ROP, que es un poquito más avanzado. Este taller de ROP fue en Indonesia, que Indonesia me parece que es un país que tiene mucha más similitud a México que, digamos, Malawi, donde hay más doctores y más recursos en Indonesia, pero en Indonesia también ha sido muy bien recibido. Y finalmente, abogacía, pues es la colaboración, justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La colaboración y las redes son clave. Eh, ArcLight ya tiene colaboración con muchísimas instituciones, afortunadamente, y la idea es que también vayamos esperando. Ahí puse a la derecha IMO, claro. El chiste es que a través de estos 4 pilares podamos ir propagando este bonito proyecto. Ahí podemos ver la presencia que hay de ArcLight en diferentes países y ya afortunadamente está México. Esto se cambió, yo creo que lo cambiamos el año pasado porque ya mandamos algunos dispositivos para allá. Y fin, ya no voy a hablar más porque ya fueron 25 minutos y Tamara tiene que hablar. Gracias. Un rápido comentario y muy buena presentación. Bueno, Alberto, muchas gracias. ¿Cómo? La semana antepasada estuve en un seminario del Bascom Palmer y están utilizando el ArcLight para el grupo que hacen glaucoma en el Caribe. Muy interesante Excelente. cómo lo están utilizando. Entonces ahí, y están tratando de hacer publicaciones al respecto. Entonces va a ser, creo que algo más que puede enriquecer como un instituto que se precia de ser el mejor hospital en Estados Unidos, que lo está utilizando. Incluso había sugerencias de que algunos de los técnicos dentro del mismo Bascom Palmer y algunos de los estudiantes deberían de utilizarlo. Entonces es una herramienta creo que muy válida y muy buena, y además todas las posibilidades que puede utilizarlo en otros lugares, ¿no? Y el segundo comentario era cómo una cosa de salud pública se puede transformar, porque a veces no todos, pero muchos le hacen el feo a salud pública, ¿no? Cómo se puede convertir en un vehículo para publicar mucho, que entonces eso también enriquece la producción académica, pero enriquece también a la institución y a las personas que sirven, ¿no? Y ahora sí me pongo en silencio para que la pobre Tamara pueda terminar e irse a dormir, no Ya sé, despierte es a su la familia. 1 de la mañana ya y la dejamos. Sí, Ya, todo tuyo, Tamara. apago.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Eh, bueno, pues muy buenas noches y la verdad qué bonita presentación, Juan. La verdad impresionante y pareciera que, pues como que los oftalmólogos a nivel global nos estamos dando cuenta desde hace mucho tiempo de la necesidad que existen en áreas que no son tan favorecidas como nosotros, incluso nuestro país, que podrá ser que tiene algunas zonas rurales, como bien sabemos, pero bueno, existe el acceso a centros hospitalarios y bueno, totalmente diferente de lo que tú mencionas en África o en Asia. La verdad, impresionante. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como les decía, me encontré a Van en Arbo y me platicó de este hermosísimo proyecto y la verdad es un orgullo poder estar aquí. Bueno, brevemente yo soy oftalmóloga, egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, hice segmento anterior después y en realidad yo me dediqué durante el sexenio del presidente Calderón, el que todo el mundo odia. Él hizo cosas buenas para el estado de Campeche, por ejemplo, hizo el Instituto de Oncología, que la verdad, el Centro Estatal de Oncología de Campeche, que es una cosa muy bonita en la península, y también empezamos con el Centro Estatal de Oftalmología, porque como viniendo al caso, en Campeche no existía un centro de oftalmología como tal, y entonces, como muchos estados dependían de los grandes hospitales, para las campañas de catarata. Entonces, desde cero se empezó ese hospital y bueno, fue también algo muy lindo. Y para platicarles, pues después de eso de la práctica privada, como todos ustedes, por alguna razón del destino, estoy casada con un francés y tengo hijos franco-mexicanos y mi marido, pues de repente dijo que quería regresar a Francia. Así que, pues, yo me vi en una disyuntiva de qué hacer con mi vida profesional y bueno, afortunadamente encontré un trabajo maravilloso en Laboratorios TEA, que yo espero que lo conozcan, y allí me desempeño con un título que es directora de desarrollo médico. Y bueno, mi plática consiste en decirles más o menos de lo que se trata y las opciones que podemos tener en la industria farmacéutica como oftalmólogos. Y bueno, podemos pasar la siguiente diapositiva. Espero que no los haya aburrido con la introducción. Em, pues en esta diapositiva que es muy sencilla, y discúlpenme que esté en inglés, pero eh, lo que quiero transmitir con esta diapositiva para ustedes es que cuando uno está en el consultorio o en el hospital, a veces no nos damos cuenta de lo que significa trabajar dentro de la industria y a veces podría existir incluso un cierto estigma de que a lo mejor es un médico de laboratorio que no sabemos muy bien qué hace, o a lo mejor ustedes sí saben, pero yo realmente desconocía totalmente, no, era un mundo completamente nuevo para mí. Entonces existen varias opciones, vamos a decir. Lo que está en la diapositiva es como una forma que se llama Medical Advisor. Y entonces el oftalmólogo, ¿qué hace en estos laboratorios? Esto no es necesariamente TEA, esto es, vamos a decir, en una forma global. Entonces, cuando un oftalmólogo es medical advisor, tiene que ver con diferentes vamos a decir, departamentos que forman parte de la empresa farmacéutica. Entonces, es una relación muy transversal con diversos departamentos, como por ejemplo con marketing, con los equipos de ventas, para entrenamiento, desarrollo de negocios, operaciones clínicas. Esos son dentro de la empresa y de una manera externa el medical advisor tiene que ver con médicos en general, en el caso de los oftalmólogos, pues con muchos optometristas, en Europa los ortoptistas, con autoridades hospitalarias, regulatorias,
con grupos de pacientes y también con, pues, vamos a decir, con los seguros. En Europa se trabaja fundamentalmente con cada país, trabaja con la autoridad, vamos a decir, del Estado europeo que corresponda, y con la EMA, con la Agencia Europea de Medicamentos, pero muchas veces se hacen estudios que se hacen en Estados Unidos y entonces hay una doble, vamos a decir, eh, se tiene que hablar con ambas autoridades, con la FDA y con la EMA, porque a veces requieren pues de cosas muy específicas para cada una de ellas. La que sigue, por favor, Dani. Y bueno, lo que les dije fue pues para el Medical Advisor. Y también existe, por ejemplo, el oftalmólogo que está más en desarrollo, aunque puedes tú estar de cierta manera, como dije, de una manera transversal y seguir en cierto contacto con los otros departamentos, pero es muy complicado porque la carga de trabajo es demasiada. Entonces, cuando un oftalmólogo, como yo en este caso, se dedica a Research and Development, pues tienes que ver todavía con algunos de esos departamentos, pero además tienes que ver ya más por ejemplo, con departamentos como farmacovigilancia, que se dedican, como su nombre lo dice, pues a registrar cualquier efecto adverso que se pueda producir durante el desarrollo de un producto, una molécula o se llaman OTC, de los que son productos de venta libre, con un departamento que se llama regulatorio, que esto existe en todos los laboratorios y que específicamente son los que controlan todas las exigencias que ponen las autoridades de salud a nivel estatal, en el caso de Europa, estatal de los estados europeos o de la FDA, porque cada uno puede tener regulaciones muy diferentes y entonces es muchísimo trabajo los que hacen este equipo y requieren del conocimiento del oftalmólogo para poder guiar y dar algunas veces, pues vamos a decir, basado en el conocimiento, por ejemplo, cuál sería una indicación adecuada para todos que se pueda entender, bueno, etcétera. Con el equipo de ventas, pues también, pero supongo que en mucho menor grado. ¿Podemos pasar la que sigue, por favor? Eh, la que sigue, la diapositiva que sigue es porque en el caso del desarrollo, cuando estás en desarrollo, hay algo que se llama la investigación translacional. Y bueno, pues esto podemos decir que es apasionante porque empieza de la investigación básica a la parte clínica. Entonces, esto se trata de darle un sentido a una prueba de concepto. ¿Existe una molécula que puede funcionar? Bueno, tal vez, pero pues ahora se tiene que hacer toda una serie de estudios para poder hacer la correlación entre lo que puede ser un ensayo básico, después un preclínico y hasta diseñar ya los ensayos clínicos más avanzados. Para esto, como se pueden imaginar, pues se requiere de un equipo multidisciplinario que incluye toxicólogos, especialistas vamos a decir, en ciencias básicas, y pues el oftalmólogo, una vez más, tiene que ver porque es el que puede de alguna manera eh, dar información para que se realicen algunos estudios específicos que realmente pudieran dar sentido a la investigación que está en proceso. Y esto es lo que está escrito tiene mucho que ver con lo que estaba en la presentación de Juan y bueno, lo que dijo Van también, porque sabemos que las causas principales de ceguera en el mundo pues siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, pasan los años y pareciera que el glaucoma, la catarata, la degeneración macular y enfermedades como los que nos puso Juan, como el tracoma, pues son causas que son las causas principales de ceguera que no disminuyen y que por el contrario pareciera que son cada vez mucho más importantes impactando a las poblaciones más desfavorecidas.
Y entonces, por una parte, pero para el mundo occidental, algunas patologías como la degeneración macular, que se está poniendo muchísimo, como ustedes saben muy bien, muchísimo dinero, muchísima investigación para inyecciones intraveterinarias o para cualquier medicamento que pudiera beneficiar o detener la progresión de estas enfermedades y ya inclusive a nivel de terapia génica, pues pareciera que son estudios que llevan muchísimos años, ¿no? Para que se haga. Y ahorita vamos a platicar un poquito más, la que sigue. En la diapositiva que están viendo aquí, pues es un resumen muy breve de lo que son un ensayo clínico, lo que es desde el inicio del desarrollo de un producto que se creó, un medicamento. Y entonces ustedes pueden ver aquí que se puede tardar hasta 15 años pasando por las fases del proof of concept, los estudios preclínicos y las diferentes fases que van desde la fase 1, 2, 3, la post-marketing, que yo creo que ustedes conocen muy bien. Y bueno, entonces cuando uno está, si decide uno estar en este camino del research, del clínico, bueno, pues entonces tenemos que tener conocimientos básicos y tener en cuenta lo que sigue. Puedes poner la diapositiva que sigue. En general, a veces también las industrias farmacéuticas son un poco satanizadas, pero hay que saber que gastan millones de dólares o de euros en un desarrollo de una molécula que pudiera parecer promisoria, pero menos del 12% de los candidatos logran, vamos a decir, llegar a una fase 4 o ser aprobados después de las fases 3. Entonces aquí lo podemos ver en esta imagen cómo existen probablemente miles de moléculas que pueden ser candidatas no solamente en oftalmología, en todas las enfermedades, pero finalmente se van deteniendo en cada fase porque los requerimientos para pasar a la fase que siga son muy fuertes y pues lo más importante siempre es la seguridad del paciente. Entonces, en la diapositiva que sigue, podemos ver, por ejemplo, que en el año 2022 se aprobaron 37 medicamentos únicamente. Y esto tuvo una disminución comparado con años predecesores. Puedes poner la que sigue porque es un pequeño cuadrito, Dani. Puedes darle otro, ajá. Entonces aquí vemos como, no, perdón, la anterior. Entonces aquí podemos ver exactamente que comparado con el 2021 y el 2020, pues hubo una disminución. Y aquí en este cuadro, tal vez ustedes no los pueden ver, pero bueno, hay dos medicamentos que fueron aprobados por oftalmología, que es el faricimab, que conocen ustedes muy bien, y también por parte del laboratorio Santen, que no lo veo aquí, ¿dónde está? Bueno, para glaucoma. La que sigue, por favor. Cuando estamos en las fases preclínicas, lo que nos interesa saber, pues, son la toxicidad, cuál es la dosis efectiva, la seguridad de la molécula, y se determinan algo que se llama los NOEAL, por sus siglas en inglés, No Observable Adverse Effect Level. Y esto, pues, son estudios que son fundamentales para el desarrollo de los medicamentos y pueden ser en animales o in vitro. Bueno, ustedes eso ya lo saben, pero a veces es interesante saber que no todas las especies pueden convenir para todos los tipos de desarrollos. Por ejemplo, si es para superficie ocular, por ejemplo, el conejo, vamos a decir que es algo que es un clásico para efectos de irritación ocular, y otros a veces se requieren modelos más evolucionados cuando se trata para ver en sí cómo pudiera funcionar de una manera intraocular. Y aún así, pues sabemos que lo que nos sirve es para exactamente estos no observable adverse effect level, porque
porque bueno, pues de esto puede partir que un medicamento siga su proceso o no. La que sigue, y una vez que se pasa ya los preclínicos, pues entonces tenemos que saber que todos los, y ustedes que seguramente investigan mucho, que todos ustedes y toda la gente que participa en un ensayo clínico tiene que saber y tener de una manera, yo creo que anual, una actualización en las buenas prácticas clínicas que son indispensables para que un estudio sea confiable y que pueda ser validado y continuar el desarrollo. Eh, bueno, la que sigue, porque no me quiero tardar mucho. Ustedes, supongo que estoy segura que saben cuáles son las fases del desarrollo clínico y pues la fase uno que es en pacientes, no pacientes, en sujetos sanos, voluntarios sanos, pero pues ahora se está viendo una tendencia a que se pudieran hacer fases uno en pacientes, porque desde un punto de vista, a veces lo llaman ético, algunas autoridades pues prefieren que se pudiera llevar a cabo en pacientes, por ejemplo, los desarrollos de los inhibidores de roquinasa, el Netarsudil, los First in Human fueron en pacientes y así algunos otros productos para glaucoma. Las fase 2, pues como ya saben, son en un poco más de cantidades y su objetivo es, aparte de la seguridad, es conocer y encontrar la dosis terapéutica adecuada. Las fases 3 que ustedes saben que incluyen cientos o a veces miles de pacientes y que se trata de ver en ensayos que pueden durar, bueno, dependiendo de la molécula, que se trata de ver comparado generalmente con el estándar, cuáles son los beneficios en realidad del medicamento y una vez que se cumplen, a veces son los estudios pivotes que pueden ser 2 o 3 dependiendo de lo que requieran las autoridades, pues los resultados son escrutinados por estas agencias, de tal manera que finalmente dirán si les convienen o no los endpoints, si les convienen o no los resultados y si este medicamento es lo seguro, lo suficientemente seguro para poderse obtener un paso más que sería la puesta en el mercado. Y al terminar esto, pues ya son los fase 4 que probablemente estamos también muy, los conocemos porque yo he visto muchísimos estudios en México de fases 4 o los real world. Y bueno, pues estos son para un poquito, para saber cómo pudiera el medicamento eh, comportarse con un poco más de duración. Y la que sigue es muy interesante, la diapositiva que sigue es muy interesante porque nos dice de una manera muy sintética cuáles son los obstáculos que puede tener el desarrollo o, vamos a decir, como que la penetración del conocimiento de los ensayos clínicos en las poblaciones, porque pues muchas veces ni los pacientes conocen que es un ensayo clínico, tenemos mucho trabajo en el consultorio, no somos invitados, no conocemos y los requerimientos son a veces muy difíciles. Se necesita que el paciente esté mucho tiempo en los hospitales, en las clínicas con muchos estudios y finalmente también puedes llegar a ser demasiado exigente los endpoints para que se puedan realizar en hora y tiempo, por tanto, por parte de los especialistas como por parte de los pacientes. Entonces se está tratando de ver que se pudiera hacer todo pues de facilitar el proceso porque existen a veces también poblaciones que están muy limitadas en el acceso a estos ensayos clínicos en nuestros países y por ejemplo en Estados Unidos es algo muy común, los pacientes buscan los ensayos clínicos para poder entrar y es casi una forma de tratamiento porque saben que van a recibir estudios, tratamiento, un seguimiento y bueno, después se van a otro estudio, en fin. Pero en nuestros países nosotros yo no sé si actualmente, porque hace unos años que no estoy allí, pero aunque yo recuerde, no creo que todos los estados tengan acceso, los médicos tengan acceso a participar en ensayos clínicos a lo mejor sí, no, la verdad no lo sé. Y la última diapositiva, ya para no aburrirlos, pues es solamente una visión. Por ejemplo, esta diapositiva me impresionó porque son todos los
las moléculas que están, vamos a decir que son candidatas para tratar el Alzheimer. Entonces nos podemos dar cuenta cómo hay muchísimos que están en fases iniciales, lo que decimos preclínicos, fases 1, proof of concept todavía, y pasan las fases 2, algunos se quedan y se van quedando, y al final los que pasan a la fase 4 son poquísimos. Y esto pasa también pues en oftalmología, sobre todo en enfermedades retinianas. Y pues por último, decirles que trabajar en la industria farmacéutica es algo que es impresionante porque te das cuenta que desde otra trinchera aportas muchísimo a los pacientes porque estás tú allí siempre para tratar de que todo lo que se haga, en primer lugar, respete la integridad del paciente y con un objetivo claro, siempre para pensar en el beneficio del paciente en primer lugar y antes que todo. Y pues es todo, les agradezco mucho la atención y espero que la plática haya sido de su agrado. Muchas gracias, Tamara. Excelente también. Y otro camino que la vida te lleva que sin pensarlo, ¿no? Dani, pues abre al foro a preguntas y respuestas porque la pobre de Tamara y también Juan ya los tenemos que mandar a dormir porque en Europa ya son horas non sanctas, ¿no? Sí, justo estoy checando para ver lo de las preguntas. Yo sí voy a empezar preguntándole un poquito a Juan sobre el proyecto que traen, porque prácticamente es como un efecto de bola de nieve en donde se tiene que ir sumando muchísimas personas y cuando se habla de que hay que involucrar a millones de personas justamente para ir disminuyendo estas enfermedades que afectan a la visión, el entrenamiento a esas millones de personas son personas que no tienen algún estudio en medicina o en enfermería o algún tipo de técnico como optometristas o así, o sea, puede ser cualquier tipo de persona. Es que cambia mucho el contexto, amigo, porque la forma en la que hasta ahorita lo han estado haciendo es más que nada para países de África subsahariana, ¿no? Y, y en esos países el acceso a educación es de por sí difícil. Entonces, mucha gente que trabaja como técnicos o como en lo que para nosotros serían centros de salud, quizás no tengan la misma capacitación que tendríamos en México. Similar si tú estás por acá, por las Europas, si agarras a alguien que trabaja aquí en un hospital y lo mandas a México, a un centro de salud, se sorprenderían, dirían, oye, no necesitarían tener como más capacitación para hacer tal o tal o tal eh, función. Entonces, en África lo que se han encontrado es que mucha gente que va a campo, que trabaja en de primera línea, no puedes esperar que tengan quizás los mismos diplomas o o la misma historia, no puedes esperar que haya tantos enfermeros o tantos doctores. En México sería muy diferente la situación, yo pienso. En México sí podríamos contar con que el equipo a quien podríamos ir a capacitar con Larklight sí tuviera un nivel más alto pues sí, de educación u de capacidades, pero depende mucho de dónde vayas a estar. Igual, si te vas a la Ciudad de México y empiezas a hacer talleres, va a ser un demográfico distinto a que si te vas a Zapasayucan. El Alfa Jayucan. Fajayucan. Ese, gracias. Sí. Este, Tongue twister, Juan Alberto. entonces, en África, digo, a mí no me ha tocado ir a esos talleres, pero sí es un poquito más bajo el cadre, podrías decirlo. Este, y dependería también en dónde quisiéramos aplicarlo en México. Digo, no por ser regionalista, mucho menos, pero si agarráramos gente de Querétaro o gente en Nuevo León, pienso que sería un poquito distinto que si agarráramos gente que estaría, no sé, en Durango
o Guerrero. Pero el propósito de esos talleres es que realmente cualquiera podría, si tú haces esos talleres y la capacitación es adecuada y tenemos los materiales adecuados, sí tendrías suficiente como para hacer, como para identificar los diagnósticos más comunes. Muy larga la respuesta, Justo, perdón, me estoy debrayando, tengo sí, sueño. no, sí, pero justo eso te iba a preguntar, Sarek, que si han considerado hacer el entrenamiento a médicos generales, porque en Ah, el punto de claro, vista de Sarek, pues dice que son el primer filtro, que sí es muy cierto en sí, todas sí, las sí. comunidades, poniéndolo pues aquí en el contexto de México. Sí, 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 y algo que hemos platicado con el doctor Van y con doctores porque también lo estoy platicando con la Autónoma de Nuevo León, de ahí soy, y con una clínica en la que yo hice mi servicio en Chiapas, eso sería con médicos de servicio social. La idea sería, en México sí podríamos entrenar doctores y entrenar enfermeras, y también una idea que estábamos por ahí cruzando es hacer talleres con pediatras, porque todos hemos vivido el niño de 5 años que nos llega, ya está todo amblíope y resulta que el pediatra nunca le detectó el estrabismo, ¿no? Y es de que, oye, pero sí puedes hacerlo. Y luego hablas con los pediatras, "Ah, es que no tengo el oftalmoscopio o no sé utilizarlo, lo que sea". Entonces, ese tipo de talleres lo tendríamos que adecuar para nosotros. Es de que, ok, ¿a quiénes vamos a entrenar? ¿A quiénes tenemos acceso? ¿Quiénes podrían servir? Y son médicos pasantes, son pediatras, son médicos generales y también enfermeros, enfermeras, técnicos y demás. Sí, claro. Perfecto. Y una pregunta para Tamara es en cuestión de, prácticamente es algo que no es tan común saber durante tu práctica o durante tu residencia de pues, los diferentes roles que pudiera llegar a tener el oftalmólogo externo a lo que es un hospital o a la consulta privada. Este, para empezar a ver como esas otras áreas hacia la farmacéutica también está como algo estigmatizado de que si una farmacéutica te contrata, pues es como si te estuvieras vendiendo, pero no es tanto como que te vendas en ese aspecto, sino cómo logras mediar esa situación en donde puede verse mal visto el estar trabajando para la farmacéutica. Pues mira, esa es una pregunta muy interesante que yo creo que al principio me la planteé varias veces porque no es fácil. Sin embargo, lo importante aquí es tener una ética profesional impecable y tener en cuenta también que tú eres o sea, el oftalmólogo que trabaja en la empresa farmacéutica tiene que tener una comunicación extraordinaria y directa con líderes de opinión mundial, en la cual, por ejemplo, tú diriges, por ejemplo, los advisory boards, en los cuales tú puedes tener un punto de vista, vamos a decir, para lo que tú quieras, una enfermedad de retina, y que tú tienes interés en saber cuáles son algunos endpoints basados en lo que tú crees, pero te gustaría conocer un poco más con estas líderes de opinión. Y los líderes de opinión te pueden decir, mm, dar muchas sugerencias, pero al final eh, en realidad tú tienes que tener el balance para saber qué es lo que conviene más y no basado en lo que te puedan decir otras personas. De tal manera que al final lo que tú digas, lo que tú digas tiene un peso muy importante para la industria y lo que los líderes de opinión digan, por ejemplo, es importante, pero al final es la decisión tuya. Entonces, eso es el punto importante. Trabajar para la industria es que tú tienes la posibilidad de escuchar muchísimas voces, pero al final siempre vas a hacer lo que, repito, lo que le conviene al paciente. Entonces, cuando tú tienes
óptica en mente, que es eso lo que importa, el bienestar y no poner en riesgo, es algo muy bonito porque al final supongo que cuando un medicamento está en el mercado, pues te da muchísimo gusto saber que hiciste algo, ¿no? Que puede ser ahora sí para millones de personas en un futuro. Entonces, ese estigmatizar eso está mal porque la investigación es realmente como lo vi desde básico hasta los niveles ya post-marketing. Y entonces es muy bonito. Yo de verdad que los invito a que no tengan esa imagen del médico de laboratorio porque es muchísimo trabajo, es muchísima lectura, muchísima actualización y a veces se aprende más que lo que has aprendido en tu residencia con tantas cosas que estás leyendo al día. No sé si contesté tu pregunta, pero yo Sí, creo que claro. el saber que hay una persona, un colega que está trabajando en un laboratorio farmacéutico y que empiezan desde cero, es algo realmente que yo estoy segura que no nos podemos, yo nunca me hubiera imaginado. Todos los detalles y todas las requisiciones son muchísimas. Entonces pues para mí me parece que es fascinante y que en nuestra práctica a lo mejor solamente los grandes hospitales, universidades pueden tener capacidad para invertir dinero en un medicamento porque de lo contrario yo lo veo imposible. Sí, contestaste bastante bien de lo que quería aterrizar en esa cuestión, porque pues al final del día uno como oftalmólogo termina viendo el producto final, no termina viendo todo el proceso que se lleva a cabo de ese producto final y que también ese proceso pues tiene que pasar varios candados justamente para que sea un buen producto y que esos varios candados pues también tienen que ser supervisados por otras personas. Estrictamente, estrictamente, o sea, la cantidad vamos a decir, de revisores de cada paso es abrumador, pero, pero porque esos son los requisitos que se hacen y sobre todo, por ejemplo, con la FDA, bueno, y con la EMA, con la FDA, son, son diálogos en los cuales no es que le caigas bien al doctor Chamley o cosas así, o sea, no es que es tu cuate, que revisan realmente y las preguntas que hacen, o sea, es así como pregunta, respuesta, que lo tienes que hacer así y ya. Y, y realmente es emocionante, ¿eh? Es muy bonito. Así que si Sí. algún día el destino los lleva por esos rumbos, tienen que pensar en el bien, o sea, lo bien que pueden hacer para los pacientes desde otra trinchera. Sí, porque sí hay temas bastante polémicos, sobre todo en Estados Unidos, con ciertos medicamentos de analgesia que sí llegaron a provocar pues cierto daño ahí por los noventas, en donde lo trataban como si fuera de morfina y que no era morfina y pues sí hubo varias adicciones al medicamento que hubo todo un rollo de la farmacéutica, hubo muchas controversias. Al final del día, pues cancelaron el medicamento, pero el daño que se generó en varios estados, pues sí fue algo dramático. Sí, pero esa es mucha responsabilidad también, y qué bueno que tocas el punto, es mucha responsabilidad en realidad de la gente que vamos a decir, que em, aconseja, vamos a decir, que da su punto de vista para que se continúe un desarrollo. Entonces, yo pienso, por eso la importancia de tener una ética, de decir no, o sea, no se pasa de esto porque es inseguro, pero seguramente existen personas que pudieran pues pasar por alto, pensar que no va a ser tan grave. Pero lo que tú dices, o sea, a lo mejor esos analgésicos al principio, cuando estaban en fase 1 fase 2
pues son 100 pacientes, 200 pacientes, y después en la fase 3, pues, ¿qué te gustará? 600, 1000 pacientes. El problema viene exactamente en el post-marketing, cuando no nada más analgésicos, o sea, cuántas cosas no se han visto que después de que está en el mercado, miles y miles de pacientes empiezan a salir efectos adversos que nunca se imaginaron. Y un ejemplo, por ejemplo, es el Latanoprost, que si tú ves en los efectos adversos que puede estar, dicen, pues dolor de espalda, te puede dar dolor muscular. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es dolor muscular? Pues sí, porque fue reportado en una fase 3, cosas que nunca te hubieras imaginado. Entonces, lo único que te puede llevar al acierto es la ética y ya. Y, y trabajar también pues para la industria correcta y la persona correcta, ¿no? Claro, claro, sí, todo suma. Y la última cosa que quería decir, por ejemplo, a veces yo he visto de algunos colegas que están súper en contra de los ensayos preclínicos y pediatras, no a los ensayos preclínicos en conejos y todo esto, pero nada más recordar que la talidomida fue, creo que era, bueno, no creo, las ratas eran resistentes a la talidomida y por eso se continuó con el desarrollo pues en aquella época. Y a partir de que empezaron tristemente a verse los problemas en los productos, entonces se iniciaron más regulaciones para tener más especies. Entonces, o sea, saber que cada medicamento de verdad que pasa por controles que uno no se puede imaginar. Y por dolores de cabeza para cada experto que está involucrado, de todo, ¿no? O sea, no nada más médico, porque nosotros lo que hacemos es el granito de arena de nuestro conocimiento, pero cuando un medicamento se desarrolla, o sea, hay cientos de personas alrededor trabajando para él. Entonces, pues así es. Creo que también otra cosa que vale la pena mencionar, y ahora sí que no recibo ningún dinero de TEA ni nada por el estilo, pero me consta que TEA particularmente siempre se ha interesado mucho en países en vías de desarrollo, sobre todo en África y en áreas que a veces se podrían considerar como desprotegidas, como el tracoma, y apoyan mucho el desarrollo de residentes en la Academia Americana anterior, que como decía Tamara al principio, ahí nos encontramos nuevamente, fue que le dieron incluso, hicieron una competencia entre residentes a todo nivel mundial, incluso creo que algunos de ustedes aquí en esta llamada estuvieron en esa competencia, y 3 residentes cómo los llevaron, les pagaron todo esto a la academia y cómo se van a publicar sus artículos, etcétera. Entonces, los laboratorios pueden ser un muy buen aliado, a veces sí tendemos a menospreciarlos, pero pues al fin y al cabo todos los medicamentos y todos los aparatos que utilizamos vienen de laboratorios, entonces no hay que menospreciarlos, muy al contrario, creo que algunos de ellos pueden ser muy, muy importantes, ¿no? Hay gente que ha desarrollado carreras brillantísimas en el desarrollo de medicamentos y de equipos sin ser necesariamente visibles, no son los que están en el artículo recién publicado, ¿no? Entonces Sí, esto creo que habla. y como dices, Van, que pues tú, ¿quién más que tú que sabe muy bien todo esta situación de la ceguera global? TEA colabora de una manera, la verdad, apasionante con los residentes, por ejemplo, africanos. Los puede becar para que hagan una subespecialidad, los entrena, tienen simuladores de cirugía, pues ya que decir con el aciter para todo el tracoma. Bueno, entonces hacen una campaña, una función muy importante para esos países y supongo que no sé si en América hacen, pero básicamente ellos están para los países francófonos. Eh, pero sin duda, también sé que, por ejemplo, cuando un médico tiene un proyecto interesante, científico, bien validado, pues los pueden contactar al departamento correspondiente para poder platicar su proyecto e incluso reciben becas, reciben, si es del interés del laboratorio, claro, porque pues
también es normal que tanta inversión pues requiera o se desee tener un beneficio, ¿no? Entonces, pues hay en toda la industria farmacéutica existe esto, la necesidad de recuperar lo invertido, pero siempre tratando de tener una visión humanista para que el médico para que nos sintamos, ¿no? Que somos, digamos que la base, porque si nosotros, pues, ¿quién va a recetar los medicamentos? Entonces, es, es así. Pues Dani, Y fue en Arbo donde nos vimos, Van. Ah, sí, perdón, sí, ahora sí que ya ves, el Alzheimer también me pega a mí. Tenías esas moléculas ahí que dijiste del Alzheimer, entonces es tu culpa, Tamara. Pues ha estado muy buena la charla del día de hoy. Juan, ¿quieres agregar algo antes de cerrar? No, no realmente. Hablando sobre la cuestión de farmacias, que también coincido que esta idea de satanizarlas o de menospreciarlas no tiene mucho sentido. Y creo que cuando uno es residente, uno lo ve así, pero a medida que va viendo un poquito más cómo funcionan las cosas, se da cuenta que sin las farmacéuticas pues, no hay medicamentos, así de sencillo. Entonces, se necesitan de muchísimas formas. Y el otro ejemplo es Merck. Merck todavía distribuye medicamentos para la esquistosomiasis, y lo hacen de forma gratuita y tienen millones y millones de dosis que dan de forma gratuita, además de congresos y demás. Y tengo buenos compañeros que trabajan también en la industria y todo el mundo me dice que es muy bonito trabajar ahí. Y si alguien de los que están escuchando lo pensara, claro, hay formas y es bonito. Y ya, sí. Muchas gracias, Juan. Igual, cuando vayas a venir a México para traer el ArtLight, pues igual hay que estar en contacto. Sí, claro, claro. El IMO sería definitivamente uno de los lugares donde tendríamos que hacer algo. Sí. Ya verán, ya verán. Pues bueno, vamos a cerrar la charla de hoy porque igual ya tienen que dormir Tamara y Juan. Muchas gracias desde Francia y desde Inglaterra prácticamente. Ha sido muy, muy grata la plática y otro giro de 180 grados sobre la oftalmología. Excelente. Muchas gracias. Pues Muchas gracias a gracias todos, por buen fin de tenerme. semana. Y gracias Nos por el vemos. desvelo. Hasta luego. Adiós. Bye. Muchas gracias, Van. Estamos en contacto. Cuídate, Chao. Tamara, que estés bien. Bye bye. Gracias. Bye. Adiós, Juan. Adiós, Dani. Adiós todos. Gracias, Tamara. Bye.